Ok, chicos, vamos a seguir con la segunda parte de la clase de anemia megaloblástica y ahora vamos a hablar acerca de las funciones que realizan el ácido fólico y la vitamina B12 y por qué son importantes para la síntesis de ADN. Bueno, la función más importante de estas dos sustancias es que son aceptores y donadores de grupos monocarbonados, como el grupo metilo o metileno. Principalmente el grupo metilo, que es el CH3, que es el que vemos acá, ¿verdad? Que es un carbón y 3 hidrógenos. Entonces, al poder dar y recibir grupos metilo, ellos llevan a cabo una serie de reacciones químicas que permiten cambiar una sustancia de un tipo de sustancia a otra gracias a esa transferencia de grupo metilo. Entonces, una de las funciones que llevan a cabo es que ambos permiten el paso de la homocisteína a la metionina. La homocisteína es una sustancia que se produce en el cuerpo y que es tóxica. Entonces se tiene que metabolizar y pasarla a una sustancia que no sea tóxica, como la metionina. ¿Cómo se logra esto? Bueno, gracias a reacciones de metilación irreversible que se llevan a cabo gracias a la presencia del ácido fólico y la vitamina B12. Esto lo que hace es disminuir el efecto tóxico de la homocisteína. Esta, chicos, es la reacción química que se lleva a cabo. Básicamente, esta reacción es dada gracias a la enzima metionina sintetasa. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que sucede. Tenemos un ácido fólico. Este ácido fólico recibe un grupo metilo. Entonces, se convierte en 5-metil tetrahidrofolato. Entonces, este grupo metilo que recibió el ácido fólico va a ser donado a la cobalamina. Entonces, la cobalamina, si ustedes ven acá, como indican las flechitas, este grupo metil pasa y se une a la cobalamina, transformando esta cobalamina en metilcobalamina. Y este grupo metil de la cobalamina es donado a la homocisteína, pasando esta homocisteína a metionina. Todo gracias a la metionina sintetasa. Entonces se logra cambiar o transformar esta homocisteína a metionina y por tanto se elimina la homocisteína y se disminuye el efecto tóxico de la misma. Por otro lado, otra de sus funciones que se da gracias a esta donación y a la capacidad de recibir grupos metil está que ambos intervienen en la formación de deoxitimidina monofosfato a partir de deoxiuridina monofosfato, que es un paso crucial para la síntesis de ADN. Si ustedes lo ven acá, básicamente tenemos un 5,10 metil tetrahidrofolato, ¿verdad? Que va a perder un grupo metilo, que va a donar ese grupo metilo para que se una a esta cadena y pase de deoxiuridina monofosfato a deoxitimidina monofosfato. Ven aquí donde se agregó el grupo metil. Esa sería como la diferencia entre esta molécula y esta molécula. Eso es gracias a el tetrahidrofolato. ¿Qué pasa si esto no se da? Bueno, si esto no se da, básicamente no vamos a tener la formación de timidina y si ustedes recuerdan, las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timidina dentro del núcleo, en lo que es ADN. Y fuera, en lo que es ARN, tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, la timidina es la que se encuentra en el ADN, el uracilo es el que se encuentra en el ARN. Y si ustedes ven aquí, no tenemos ningún problema para producir lo que es el uracilo, pero sí lo que es la timidina si no está el tetrahidrofolato. Entonces, si no hay timidina, no se va a formar ADN porque no tenemos el material para formarlo. O sea, tenemos adenina, guanina, citosina y no tenemos timidina. Entonces el ADN, no sé si ustedes recuerdan que el ADN, ¿verdad? Van las bases nitrogenadas, se está produciendo, se está replicando. Entonces se empiezan a agregar los nucleótidos de la cadena de ADN complementaria y van adenina, guanina, citosina y llegan a que toque agregar una timina y no tienen esa timina. Entonces, si no está esa timidina, no se puede agregar y da error. Dice, no, aquí sucede algo, volvamos a empezar. Adenina, guanina, citosina, no se puede. Entonces, al no tener
las herramientas, los materiales para formar la timidina, lo que pasa es que simple y sencillamente no se forma. Y si no se forma, pues básicamente lo que vamos a tener es un ADN que no se puede replicar y por eso es que se mantienen los núcleos inmaduros. Cuando se forma el ARN mensajero, más bien no necesitamos la timidina, sino el uracilo. Entonces vamos a tener adenina, guanina, citosina, ocupa uracilo, adenina, guanina, citosina, uracilo, y este sí se forma con normalidad. Es por eso que la maduración del núcleo está afectada, pero la maduración o la producción de ARN mensajero y de ARN ribosomal, de otros tipos de ARN y de proteínas no va a estar afectada, porque eso sí se puede formar. Hay materiales para formarlo, pero no tenemos materiales para formar el ADN, porque no tenemos la timidina. Entonces, a partir de la reacción anterior, que era lo que les decía, se forma la timidina trifosfato, la cual se forma al recibir un grupo metilo proveniente del 5-metil tetrahidrofolato, y si existe deficiencia de ambos nutrientes, no se forma la timidina trifosfato y en su lugar se forma deoxiuridina trifosfato, y esto va a causar el daño nuclear y la destrucción celular que les decía anteriormente, porque no se puede formar la cadena o no se puede replicar lo que es el ADN. Ambas sustancias son importantes porque ambos son donadores y receptores de grupos metilos. Además de las células nucleadas, la vitamina B12 es utilizada para otras cosas, no solo para lo que mencionamos anteriormente, sino que también es importante en la conversión de metilmalonil coenzima A a succinil coenzima A. Y si ustedes lo recuerdan, esto es una fase o una reacción enzimática del ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, al fin y al cabo, lo que lleva es a la producción de energía en la célula. Entonces, si no hay vitamina B12, tampoco hay energía, porque se va a ver afectada esta reacción y también hay daño celular. ¿Cuáles son las causas de la anemia megaloblástica? Bueno, la causa más común va a ser una dieta inadecuada, pero es más común aún que la dieta inadecuada problemas de absorción. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una dieta inadecuada, normalmente ya vieron que existen reservas, que las personas pueden adquirir esto tanto de alimentos cárnicos como de vegetales, que hay alimentos que están fortificados. Entonces, aunque la dieta inadecuada es una de las principales causas, no es siempre la principal. Normalmente cuando aparecen este tipo de anemias hay que pensar también si el paciente tiene una mala absorción de las vitaminas y por qué tienen esta mala absorción. Entonces estas son las dos causas más comunes, la dieta inadecuada y más común aún los problemas de absorción. ¿Por qué pueden haber problemas de absorción? Bueno, por malignidades, por ejemplo, como una neoplasia, por enfermedades inflamatorias como la artritis, la psoriasis o, por decirlo así, la celiaquía, ¿verdad? Es parte de estas enfermedades, por interacción con medicamentos que inhiben la absorción, cuando hay pacientes con diálisis, si se acuerdan cuando hablamos de la anemia de la enfermedad crónica, en la diálisis se pierde todo, se pierden los nutrientes, incluyendo la vitamina B12, por parásitos intestinales como los céstodos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas pueden provocar la mala absorción. Hay otra causa que es muy común, que es exclusiva, únicamente lo que causa es deficiencia de vitamina B12, que se conoce como anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? La deficiencia exclusiva de vitamina B12. ¿Y por qué se da? Bueno, se da por una ausencia o un defecto del factor intrínseco. Si ustedes se acuerdan, hace un ratito que hablamos de la absorción de la cobalamina, hablamos de la importancia que tenía el factor intrínseco, ya que en ausencia del factor intrínseco se absorbe menos del 2%, mientras que en su presencia se absorbe aproximadamente el 70% de la vitamina B12. Entonces, si no tenemos factor intrínseco, no vamos a poder absorber la vitamina B12 y se presenta la deficiencia exclusiva de esta vitamina por causas que están relacionadas con el factor intrínseco. ¿Cuál sería la principal causa de que no haya o que exista un defecto en el factor intrínseco? Bueno, la principal causa es la presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco que lo que hacen es destruir directamente el factor intrínseco, o sea, sería una autoinmunidad, o contra las células parietales, que son las células que están a nivel estomacal que producen el factor intrínseco. Es decir,
Vamos a tener anticuerpos que van a destruir directamente al factor intrínseco o que van a destruir a las fábricas de ese factor intrínseco, que son las células parietales. Si se destruye la fábrica, no se puede producir. Entonces, si no hay factor intrínseco, no se puede absorber la vitamina B12. Este tipo de anemia normalmente está asociado a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, a nivel de manifestaciones clínicas vamos a tener la pancitopenia en sangre periférica. ¿Se acuerdan que les dije médula ósea hipercelular? Pero no pueden salir porque se encuentran mal, porque son células erróneas, son células deficientes, entonces se destruyen antes de salir a sangre periférica. Y en sangre periférica tenemos pancitopenia, que es disminución de las 3 líneas celulares. Vamos a tener anemia, vamos a tener leucopenia, que la leucopenia son las defensas, son los glóbulos blancos, y por lo tanto, si hay leucopenia, estos pacientes van a tener una mayor susceptibilidad a infecciones. Vamos a tener también trombocitopenia, y cuando hay trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas, podemos encontrar ciertas características como lo son las petequias. Recuerden que las petequias son pequeños puntos de sangrado rojitos, ¿verdad?, que se presentan en diferentes lugares. En este caso es el ojo, pero es más normal verlo a nivel de cuello, a nivel de piernas o abdomen. Como les decía y les dije hace un rato, este tipo de anemia afecta a todas las células del cuerpo, a todas, no únicamente las células sanguíneas, pero en las células sanguíneas y a nivel de piel es cuando lo vemos más comúnmente. Pero al afectar a todas las células del cuerpo, si esta deficiencia dura un proceso o tiene un tiempo largo de progresión, vamos a empezar a ver otras características como daños neurológicos. Y estos daños neurológicos es de lo más triste que puede existir en este tipo de anemias. ¿Por qué? Porque va a haber un daño que causa desmielización de los axones, y eso que se relaciona con temblores, demencia, debilidad muscular, problemas visuales, etc. Y estos daños sí son muy difíciles de corregir, ¿verdad? Hay que tratar de evitar llegar a este nivel donde se producen daños neurológicos irreversibles. En algunos casos incluso este tipo de deficiencias como la deficiencia de B12 se puede relacionar de forma bastante fuerte con lo que es la demencia senil en ancianos. Entonces ven que son cosas fuertes, son importantes enfermedades que pueden afectar a una persona, que son súper fáciles de manejar y la causa es súper sencilla, como la deficiencia de una vitamina. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando existen características en el hemograma que nos indiquen que puede suceder o que puede estar presente una anemia de este tipo, pues hacer la investigación correspondiente para tratar al paciente. A nivel de epitelios, como les dije anteriormente, la glositis, que es la inflamación de la lengua, la queilosis angular, que es cuando se hacen pequeñas rajaduras en las comisuras de la boca. Puede haber lamentablemente también afectación de otras células como la afectación gonadal, y la afectación gonadal es porque también va a afectar las células que se encargan de producir pues células que están relacionadas con procesos de reproducción y fertilidad. Entonces vamos a tener problemas de infertilidad o incluso problemas de pérdidas fetales y partos prematuros relacionados con este tipo de deficiencias. Y en el caso de los bebés vamos a tener problemas de crecimiento y retardo neurológico, ¿verdad? Lo que es súper triste porque podría corregirse muy fácil, y estos pacientes van a tener tal vez estos cambios y no van a ser reversibles. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a tener un grado de anemia variable, donde vamos a tener una hemoglobina y un hematocrito reducidos, ya dijimos, por la pancitopenia, y vamos a tener anisocitosis dada por dacriocitos principalmente, ¿verdad? La anisocitosis, perdón, dacriocitos son pequilocitosis. La anisocitosis sería dada por macrocitos y megalocitos. Entonces, repito, hemoglobina y hematocrito bajo, y anisocitosis dada por principalmente macrocitos y megalocitos. Entonces, la anisocitosis, que son cambios en el tamaño, va a estar dada por la presencia de macrocitos, que son células rojas redondas más grandes de lo normal, y megalocitos, que son igual células rojas
más grandes de lo normal, pero de características ovaladas, ¿verdad? De forma elíptica, por decirlo así, ovalada, como es esta, o esta, o esta, ¿verdad? Y los macrocitos que serían como estos, que ya son redonditos, o por acá este de acá. También, ¿qué otras cosas vamos a tener? Vamos a tener entonces una hemoglobina y un hematocrito reducidos, presencia de macrocitos y megalocitos. ¿Y los reticulocitos cómo van a estar? Bueno, recordemos que es una anemia regenerativa. Todos los reticulocitos en estos pacientes van a estar normales o bajos. Por otra parte, vamos a tener poiquilocitosis por dacriocitos, principalmente, que son estas células en forma de lágrimas. La poiquilocitosis son cambios de forma. Entonces vamos a tener poiquilocitosis por células en forma de lágrima. Y pueden haber otros hallazgos que indican pues esta dificultad de maduración de la célula, que indican que algo está pasando mal, que se llaman displasia a nivel de las células, que básicamente lo que vamos a encontrar son características como lo son los cuerpos de Howard-Joly o el punteado basófilo o los anillos de Cabot, que se pueden encontrar en estos procesos. ¿Cuáles son los cuerpos de Howard-Joly? Bueno, acuérdense que los cuerpos de Howard-Joly son inclusiones que son como uno o pocos puntos dentro del glóbulo rojo que se ven, que son definidos y son de color azul. Por otra parte tenemos el punteado basófilo, que el punteado basófilo van a ser pues las células que tienen un montón de puntitos azules en su interior, no sé si lo recuerdan, células rojas como esta, que también se pueden encontrar. Esos son restos de ADN, ARN, tanto los cuerpos de Howard-Joly como el punteado basófilo. Y podemos tener los anillos de Cabot, que son sumamente raros, no son tan comunes de ver, que son estas estructuras que son como un halo, ¿verdad? De color un poco más azul o más oscuro alrededor de los glóbulos rojos que tenemos pues presentes en las células que vamos a poder ver en este tipo de anemias. Entonces son como un halo y por eso se le llama anillo. Entonces es un anillo de Cabot. Recordemos que va a haber la pancitopenia periférica como una médula ósea hipercelular, que ya se los he mencionado múltiples veces, en toda la médula ósea se ve así. Igual en la médula ósea vamos a tener cambios, ¿verdad? Vamos a ver bandas gigantes, vamos a tener un montón de cambios en la eritropoyesis, ¿verdad? Donde vamos a ver este montón. Todas estas células que ustedes ven aquí son glóbulos rojos, ¿verdad? Son eritroblastos basófilos. A nivel de médula ósea son células rojas inmaduras que están hiperplásicas su producción. Y hay también pues ciertos asincronismos, células que podemos ver en división, que podemos encontrar sombras mitóticas, que podemos encontrar células binucleadas, etcétera. Debido a que en la médula ósea se están destruyendo tantas células, en algunos casos podemos encontrar en estos tipos de pacientes bilirrubinas altas y lactato deshidrogenasa alta, que sería una enzima que se encuentra normalmente en estos procesos de destrucción, ¿verdad?, de células. Por otro lado, en cuanto a la cuantificación del ácido fólico y la vitamina B12, si lo hacemos a nivel de laboratorio, estos van a estar bajos. Y en cuanto a los neutrófilos, como les decía, los neutrófilos normalmente podemos encontrar neutrófilos hipersegmentados, que son característicos de esta enfermedad, que serían los neutrófilos que tienen 5 o más lobulaciones, pero que si además de ser hipersegmentados son más grandes de lo normal, se llaman macropolicitos. Debemos recordar también que todos los hallazgos que hemos mencionado son sugestivos de la enfermedad, pero no son exclusivos ni son diagnósticos. Recuerden que esto también puede encontrarse en enfermedades más graves como las enfermedades malignas y por tanto debemos hacer los estudios que se requieran. No podemos quedarnos solo con la morfología y darle vitamina B12 al paciente, no. Hay que hacer los estudios, hay que hacer el estudio de vitamina B12, de ácido fólico y si es necesario hacer una médula ósea en el paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial, se traslapa con muchas patologías malignas, que era lo que yo les decía, y se deben, por lo tanto, descartar
si se cree que podría ser una patología maligna con un aspirado de médula ósea, que fue lo que les acabo de mencionar, y se hace un diagnóstico diferencial con patologías que causen displasia y citopenias, como el síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico es el principal diagnóstico diferencial de una anemia megaloblástica. Se parecen muchísimo. Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico normalmente es macrocítico, también tiene médula ósea hipercelular, también tiene displasia, también tiene asincronismos madurativos y también tiene pancitopenia a nivel periférico. Pero el síndrome mielodisplásico, que es una afectación hematológica, no podemos verla tan fácilmente, ¿verdad? El síndrome mielodisplásico, que es esta afectación hematológica, tenemos que verla a través de la médula ósea. En cuanto a la leucemia aguda, esta también sería un diagnóstico diferencial. Y por otra parte tenemos también la anemia aplásica, ¿verdad? La anemia aplásica, que lo que causa es una disminución de las precursores eritroides, y lo que vamos a tener es una pancitopenia a nivel periférico. Entonces, como les dije, principal diagnóstico diferencial el síndrome mielodisplásico. Posteriormente podemos también hacer un diagnóstico con leucemia aguda y en todo caso con anemia aplásica, pero principalmente el síndrome mielodisplásico porque tienen características muy similares. Obviamente el síndrome mielodisplásico, al ser un padecimiento hematológico y tener pues características de malignidad, tiene un mayor grado de displasia y de cambios asincrónicos que la anemia megaloblástica, pero siempre hay que hacer la diferencia entre ambos. Eso sería todo, chicos. Espero que tengan un lindo descanso entre semana y estaría subiéndoles la siguiente clase la próxima semana. Recuerden que tenemos laboratorio.